Hola, hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con la lectura de la palabra de Dios. Estamos leyendo la Biblia en todo el año. Estamos en Segundo de Reyes, capítulo 22 y 23. Así como también vamos a leer Romanos 9, no sin antes hacer la conexión habitual entre los dos pasajes del Antiguo y el Nuevo Testamento. Así que comenzamos, estamos leyendo la Nueva Biblia de las Américas, que comienza así. Segundo de Reyes, capítulo 22. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar, y reinó 31 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Gedida, hija de Adaía, de Boscat. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, y anduvo en todo el camino de su padre David. No se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Y en el año 18 del rey Josías, el rey envió al escriba Safán, hijo de Asalía, de Mesulam, a la casa del Señor, diciéndole: Ve al sumo sacerdote Hilcías para que cuente el dinero traído a la casa del Señor, que los guardianes del umbral han recogido del pueblo, y que lo pongan en mano de los obreros encargados de supervisar la casa del Señor, y que ellos lo den a los obreros que están asignados en la casa del Señor para reparar los daños de la casa, a los carpinteros, a los constructores y a los albañiles, y para comprar maderas y piedra de cantería para reparar la casa. Pero no se les pedirá cuenta del dinero entregado en sus manos, porque obran con fidelidad. Entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa del Señor. E Hilcías dio el libro a Safán, y éste lo leyó. Y el escriba Safán vino al rey y trajo la palabra al rey, diciendo: Sus siervos han tomado el dinero que se halló en la casa del Señor, y lo han puesto en mano de los obreros encargados de supervisar la casa del Señor. El escriba Safán informó también al rey: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y Safán lo leyó en la presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Entonces el rey ordenó al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey: Vayan, consulten al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro, haciendo conforme a todo lo que está escrito de nosotros. Entonces el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías y fueron a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arjas, encargado del vestuario. Ella habitaba en Jerusalén en el segundo sector, y hablaron con ella. Y ella les dijo: Así dice el Señor Dios de Israel: Digan al hombre que los ha enviado a mí. Así dice el Señor: Voy a traer mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, según todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses para provocarme a ira con toda la obra de sus manos. Por tanto, mi ira arde contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá, que los envió a consultar al Señor, así le dirán: Así dice el Señor, Dios de Israel: En cuanto a las palabras que has oído, porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante del Señor, cuando oíste lo que hablé contra este lugar y contra sus habitantes, que vendrían a ser desolación y maldición, y has rasgado tus vestidos y has llorado delante de mí, ciertamente te he oído, declara el Señor. Por tanto, te reuniré con tus padres, y serás recogido en tu sepultura en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo voy a traer sobre este lugar. Y llevaron la respuesta al rey. Segundo de Reyes, capítulo 23. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, y el rey subió a la casa del Señor, y con él todos los hombres de Judá, todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y leyó en su presencia todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Después el rey se puso en pie junto a la columna e hizo pacto delante del Señor
de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, para cumplir las palabras de este pacto escritas en este libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Después el rey ordenó que el sumo sacerdote Hilcías y los sacerdotes de segundo orden y los guardianes del umbral sacaran del templo del Señor todas las vasijas que se habían hecho para Baal, para la acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén, en los campos del Cedrón, y llevó sus cenizas a Betel. Josías quitó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. También a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, a las constelaciones y a todo el ejército de los cielos. Y sacó la cera de la casa del Señor fuera de Jerusalén, al torrente Cedrón, y la quemó junto al torrente Cedrón. La redujo a polvo y arrojó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. También derribó las casas de los dedicados a la prostitución, que estaban en la casa del Señor, donde las mujeres tenían pabellones para la acera. Entonces Josías trajo a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes habían quemado incienso, desde Jeba hasta Beerseba, y derribó los lugares altos de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, a la izquierda de la puerta de la ciudad. Sin embargo, los sacerdotes de los lugares altos no podían subir al altar del Señor en Jerusalén, sino que comían panes y levadura entre sus hermanos. También profanó al Tofet, que está en el valle de Ben Hinnom, para que nadie hiciera pasar por fuego a su hijo o a su hija, para honrar a Moloc, a la entrada de la casa del Señor, junto a la cámara de Natán, Melec, el oficial que estaba en las dependencias. Quitó los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol y prendió fuego a los carros del sol y los altares que estaban sobre el techo, el aposento alto de Acaz que habían hecho los reyes de Judá, y los altares que habían hecho Manasés en los dos atrios de la casa del Señor. El rey los derribó, los destrozó allí y arrojó su polvo al torrente Cedrón. El rey también profanó los lugares altos que estaban frente a Jerusalén, los que estaban a la derecha del monte de destrucción, que Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, abominación de los sidonios, y a Quemos, abominación de los moabitas, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Asimismo hizo pedazos los pilares sagrados, derribó las alceras y llenó sus lugares con huesos humanos. Además derribó el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. O sea, derribó aquel altar y el lugar alto, destruyó sus piedras, la redujo a polvo y quemó la acera. Al regresar, Jonás vio los sepulcros que estaban allí en el monte, y envió a recoger los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar, profanándolo, conforme a la palabra del Señor, que había proclamado el hombre de Dios, que había anunciado estas cosas. Entonces dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los hombres de la ciudad le dijeron: es el sepulcro del hombre de Dios que vino de Judá y proclamó estas cosas que has hecho contra el altar de Betel. Y él dijo: déjenlo en paz, que nadie moleste sus huesos. Así dejaron sus huesos intactos con los huesos del profeta que vino de Samaria. Josías quitó también todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel, provocando a ira al Señor. Les hizo tal y como había hecho en Betel, y mató sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que estaban allí, y quemó huesos humanos sobre ellos, y regresó a Jerusalén. Entonces el rey ordenó a todo el pueblo: celebren la Pascua al Señor, su Dios, como está escrito en el libro del pacto. En verdad que tal Pascua no se había celebrado desde los días de los jueces que gobernaban a Israel, ni en ninguno de los días de los reyes de Israel.
y de los reyes de Judá. Solo en el año 18 del rey Josías fue celebrada esta Pascua al Señor en Jerusalén. Josías también quitó a los adivinos y a los espiritistas, los ídolos domésticos y los otros ídolos, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, con el fin de confirmar las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías... Uf, perdí el capítulo. Esto pasa por leer en la tablet. Eh, Acá está. Con el fin de confirmar las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa del Señor. Y antes de él no hubo rey como él que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni otro como él se levantó después de él. Sin embargo, el Señor no desistió del furor de su gran ira, ya que ardía su ira contra Judá a causa de todas las provocaciones con que Manasés lo había provocado. Y el Señor dijo: también quitaré a Judá de mi presencia, como he quitado a Israel, y desecharé a esta ciudad que yo había escogido, a Jerusalén, y al templo del cual dije: mi nombre estará allí. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En sus días subió Faraón Necao, rey de Egipto, contra el rey de Asiria, junto al río Éufrates, y el rey Josías fue a su encuentro, pero Faraón Necao lo mató en Megiddo en cuanto lo vio. Sus siervos llevaron su cuerpo en un carro desde Megiddo, lo trajeron a Jerusalén y lo sepultaron en el sepulcro. Entonces el pueblo de aquella tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo hicieron rey en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre era Amutal, hija de Jeremías, de Libna. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que habían hecho sus padres. Y Faraón Necao lo puso en prisión en Ribla, en la tierra de Amat, para que no reinara en Jerusalén, e impuso una multa sobre la tierra de 34 toneladas de plata y 34 kilos de oro. Faraón Necao hizo rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y cambió su nombre por el de Joacim. Pero tomó a Joacás y lo llevó a Egipto, y allí murió. Y Joacim dio la plata y el oro a Faraón, e impuso contribuciones al país para entregar el dinero conforme al mandato de Faraón. Exigió la plata y el oro del pueblo del país, a cada uno conforme a sus bienes, para dárselos a Faraón Necao. Joacim tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Zebuda, hija de Pedaías, de Ruma. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que habían hecho sus padres. Bien, entonces ahora vamos a pasar al libro de Romanos, pero antes recordar que, bueno, en el libro de Segundo de Reyes, acá 22 y 23, vemos que el libro de la ley cae en manos de Josías, el que lo lee, y acá entiende él la gravedad del pecado, entiende la importancia que la palabra tenía al confrontarlos, al entender el compromiso que ellos tenían que llevar a cabo, el cual no cumplieron por varias generaciones, y también el juicio anunciado. Entonces, frente a esto, Josías rasga sus vestiduras en señal de humillación, de arrepentimiento. Bueno, lo que se ve en Romanos 9, que vamos a leer ahora, es que Israel recibió las promesas, recibió bastantes bendiciones, pero ellos en gran parte rechazaron al Mesías. En sentido general, Israel lo rechazó. Y la palabra de Dios revela entonces la verdadera condición del hombre, que es un corazón que rechaza a Dios. Entonces, estos privilegios que tenía Israel, principalmente dirigiéndonos al templo, a la ley, los sacerdotes, las promesas, aún así teniendo todo eso, cayeron y vivieron en la idolatría. Entonces era necesaria una reforma, que es lo que va a hacer Josías. Ahora, en Romanos capítulo 9, versículo 6, dice que no todos los que descienden de Israel son israelitas, hablando en el sentido espiritual. Entonces, los privilegios del pacto de tener todas estas cosas, tanto el templo hasta las promesas,
no sustituían la fe que el hombre tenía que tener en Dios, el arrepentimiento por sus pecados, la obediencia al Señor de perfecto corazón. Eran dos cosas diferentes. Entonces, por una parte ellos tenían todo eso, pero por otra parte también eran llamados a reconocer a Dios como un Salvador. Bueno, esta reforma que vimos acá, que lleva a Josías, la cual no es corta, se toma su buen tiempo ahí para describirla, se destruyen los lugares altos, se elimina la idolatría, se busca celebrar también la Pascua. En el capítulo 23, versículo 25, dice, y antes de él no hubo rey como él que se volviera al Señor con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas. Este es mejor ejemplo de obediencia que un hombre no perfecto tenía que cumplir, una persona que se convirtió de todo su corazón. Pero claro, esto vamos a ver después, ahí mismo, en el versículo 26, que aún así no anulaba el juicio de Dios que ya había sido decretado por las generaciones pasadas, de antes, durante las generaciones pasadas, había sido decretado por Dios y ya no había vuelta atrás. Entonces Dios extiende también misericordia a Josías, pero eso no anulaba el castigo ya anunciado por el pecado de Israel. Bueno, vamos a ver también que Dios toma la última palabra. Ahora vamos a ir a Romanos capítulo 9. No depende del hombre, aunque sea un rey sumamente obediente, aún así no depende del hombre, depende solamente de Dios, que es el que reparte misericordia. Dice así Romanos 9. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio, mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, porque son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque la palabra de promesa es esta: por este tiempo volveré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor. Tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere, y al que quiere endurece. Me dirás entonces: ¿por qué, pues, todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela: ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria, es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Como también dice en Oseas: a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo,
allí serán hallados hijos del Dios viviente. Isaías también exclama en cuanto a Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará. Deme un segundo. Porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe, pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito. Miren, porque en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Bien, lo dejamos hasta acá. En cuanto a esto, recordando que cualquier persona, aunque sea israelita, aunque sea rey, aunque tenga un pasado, todos son pecadores y Dios es el que reparte misericordia conforme su voluntad, como Él quiere. Así que vamos a orar para terminar. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias porque podemos leerla, ser edificados por ella. Ayúdanos, Señor, a pesar de todo lo complejo que puede ser, a entender que quieres hablar a nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por lo que hemos podido leer hasta ahora. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, queridos, que Dios los bendiga. Un abrazo. Chao, chao.